Los textos literarios se clasifican en dos, esto es teniendo las cualidades fónicas que ellos tienen, lo que permite dividir entre lo que sería la prosa y el verso. En este video, mi compañera María Angélica Noriega Castro y mi persona Elena Cervantes les estaremos hablando de qué sería la prosa, qué es el verso, los elementos que los componen y cómo se diferencian entre sí. Lo primero a tratar entonces sería cuál es el concepto de prosa. Bueno, la prosa es una forma de expresión tanto oral como escrita que es muy fácil de entender, escribir, leer y por esa razón es el tipo de escritura que más se utiliza en los textos, ya sean textos académicos, textos científicos, ensayos e incluso en la literatura. Para observar muy bien cuáles serían las características de un escrito en prosa, aquí tienen un fragmento y vamos a analizarlo y a separarlo para mirar cuáles serían las características de un escrito en prosa. Lo primero que podemos hacer es separar este fragmento entre distintas unidades, que serían por los puntos. Podemos hacerlo por los puntos. Tenemos entonces que hay 3 unidades o 3 oraciones. Seguido de esto vamos a ver el número de sílabas que poseen. Si lo separamos entre sílabas, el primer fragmento, la primera oración, tiene 27 sílabas, mientras que el siguiente tiene 16 y por último el siguiente tiene 23 sílabas. Podemos observar que no hay un número de sílabas igual o similar entre las oraciones. Además de esto, el acento prosódico, que es el acento más fuerte en la oración, tampoco coincide en ninguna de los 3 fragmentos. Y por último, no hay rima al final de cada oración. Vemos que terminan en distintos, terminan en las sílabas os, te y sion, o sea, no hay rima ahí. Esto es porque la prosa es un texto escrito con mucha naturalidad, que no se rige bajo unas reglas o bajo unas medidas. Por el contrario tenemos el verso. El verso también es una expresión tanto oral como escrita, pero que se caracteriza porque sus oraciones o sus frases tienen cierta rima, cierto ritmo, porque está regido bajo unas medidas. Y todo se produce como si fuera un ritmo musical. También vamos a ver entonces cuáles serían las características de un escrito en verso, teniendo aquí este fragmento. Lo primero que vamos a hacer, igual que el anterior, es separar las unidades, con la diferencia de que aquí ya está todo separado. Entonces, después de tener las 4 unidades, lo que vamos a hacer es contar el número de sílabas. Al contarlas, nos damos cuenta de que efectivamente el número de sílabas en cada unidad es la misma. Algo a tener en cuenta es que aquí se está silabando de acuerdo a las características fonéticas. Y algo que ocurre es que cuando una palabra termina en vocal y la siguiente comienza en vocal, se unen y forman una sola sílaba. Esto se conoce como sinalefa y es algo que más adelante les hablaré. Entonces, siguiendo, también podemos ver que al final de cada verso hay cierta rima. Es decir, termina en llena y el siguiente verso, no el siguiente, sino el que le sigue, también termina en rena, el último. Al igual que corriente con reciente. Es decir, hay una cierta rima ahí entre pares, lo cual hace que suene como un ritmo musical. Esto ocurre porque quien escribe el verso se va fijando en que cada una de las oraciones terminen teniendo cierto ritmo, porque se rige bajo unas medidas. Lo siguiente que vamos a ver entonces sería cuáles son los tipos de versificación. Esta es la forma en que se cuantifican los versos. Los versos se configuran teniendo en cuenta las medidas de los distintos elementos que son importantes a la hora de nosotros hablar, es decir, los elementos fonológicos. Claro que esto se tiene en cuenta de acuerdo a la lengua. Por ejemplo, en el español
aquí en el español el acento es algo relevante en el habla, algo relevante fonológicamente. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos una palabra o escribimos una palabra que tiene acento en la última sílaba, pero le colocamos el acento en la segunda o en la primera, o no colocamos el acento ortográfico, sino solamente el acento prosódico, ¿qué pasa? Que el significado de la palabra varía totalmente. Aquí tenemos un ejemplo. Solícito, solicito o solicitó. Vemos que la palabra de por sí está escrita de la misma forma, pero el acento está en distintas sílabas y eso cambia completamente el sentido de la palabra. Sin embargo, este acento no tiene relevancia en el griego. ¿Por qué? Porque si colocas acento en una palabra griega, ya sea en la primera sílaba, en la segunda o en la tercera, el significado no va a variar, sigue siendo la misma palabra. En su lugar, por eso se dice que se tienen en cuenta los aspectos fonológicos que tienen relevancia en esa lengua. En el griego y en el latino lo que tiene relevancia es la duración de la sílaba. Si la sílaba dura más, entonces puede que el significado de la palabra cambie totalmente. Por ejemplo, ahí tenemos un ejemplo de roce, que es una palabra griega, pero que no tiene una duración en la E. Sin embargo, la otra sí tiene duración en la E, dice roce. Entonces, ¿qué pasa? Son dos palabras completamente distintas por esa diferencia en la duración de la sílaba. Eso ocurre en el griego y en el latino, pero en el español no ocurre. Eso no tiene relevancia en el español. Hay ciertas medidas que son los pies métricos que se utilizan, se surgió del griego y del latino, de la versificación griega y latina. Está el primero, que es el iambo, que es compuesto por una sílaba breve, otra sílaba larga. El troqueo, una sílaba larga y una sílaba breve. El anapesto, que es una sílaba breve y otra larga. Y por último el dactilo, que es una sílaba larga, otra breve y otra breve. La pregunta sería, si esto es del griego y del latino y tiene que ver con la duración de las sílabas, ¿por qué razón lo menciono o por qué razón es tan importante? Esto es porque se tomó este modelo, esta estructura como un modelo para hacer unas estructuras acá ya sería en el occidente. Por ejemplo, se toma el dactilo como si fuese un ritmo tónico, átono y átono, como un reflejo pues de esta estructura. Vamos a ver entonces cuáles serían las versificaciones. La primera es la versificación silábica, que como su nombre indica, lo que se hace es que se cuenta el número de sílabas que hay en el verso. Y esto es algo que caracteriza bastante a la poesía culta del francés. La siguiente versificación es la versificación tónica. Aquí lo que se tiene en cuenta es el número de acentos que posee el verso. Y es algo que caracteriza bastante las obras metrificadas germánicas. Siguiente está la versificación bisilabotónica, que esta es una unión de los dos anteriores, es decir, que se cuenta tanto el número de sílabas como el número de acentos que hay en el verso. También hay algo llamado métrica. ¿Qué es la métrica? La métrica es la disciplina que estudia las medidas que configuran el ritmo de los textos escritos en verso. Existen tres tipos de métrica. Está la métrica musical, la métrica acústica y la métrica lingüística. El primero es la métrica musical. Aquí lo que se hace es que se estudia la organización temporal del verso. Es decir, al igual que como se hace en el ritmo musical, distinguiendo los distintos periodos de idéntica duración. En una canción suelen haber distintos periodos o ciclos dentro del ritmo. Esto es ya sea que después de cierto tiempo vuelve a ocurrir un acento en tal sílaba o después de este tiempo vuelve a ocurrir una rima. Entonces, en esta métrica musical se estudia de la misma forma el verso, es decir, después de cierto tiempo ocurre un acento en esta sílaba. Entonces eso es lo que siempre estudian, los ciertos tiempos que hay y lo que se repite en esos ciclos. También está la métrica acústica, que aquí lo que se hace es que se estudia el verso ya desde un
punto físico, es decir, la forma desde el punto fonológico, es decir, cuando nosotros hablamos, nosotros utilizamos un timbre, un tono y una intensidad. Esto es lo que se estudia entonces en el verso, como si se tratara de el verso ya hablado. Y por último está la métrica lingüística, que más que nada es como una complementación de las métricas anteriores. Y aquí lo que se hace es que se tiene en cuenta la relación que puede haber entre los aspectos fonológicos de una lengua y también los aspectos fonológicos de esta otra lengua. Lo siguiente serían las sílabas y los acentos del verso, pero ahora en el español. El sistema rítmico del español es silábico, es decir, que se encuentran el número de sílabas en el verso. Sin embargo, apunta bastante ya a ser silabotónico, que también se cuenten los acentos. Vamos a ver entonces las sílabas, como son pues lo que ya todos sabemos. Sin embargo, a la hora de versificar el verso suelen haber algunas, digamos, alteraciones a la hora de contar una sílaba como una sílaba. La primera alteración es la sinalefa, que fue lo que les mencioné anteriormente. Ocurre cuando se contabiliza o se cuenta como una sola sílaba el final de una vocal de una palabra y el comienzo de la vocal de la otra palabra. En la diapositiva anterior les mencioné eso y hay un ejemplo. Por ejemplo, aquí vemos donde dice la segunda línea, la segunda oración dice: colma de luz la espuma. Ahí la se une con el comienzo de la palabra espuma y forman una sola sílaba en el segundo verso. Y también ocurre en el último verso donde dice toro en golpe. Se une la palabra en con el final de la palabra toro, ya que ahí las sílabas están juntas, entonces se unen y forman, las vocales están juntas y forman una sola sílaba. A esto se le conoce como sinalefa. La sinalefa existe la posibilidad de que ocurra, o sea que se cuenta así como de que no ocurra. La siguiente excepción que puede ocurrir a la hora de contar una sílaba como una sílaba es el hiato o dialefa, que no es lo que nosotros conocemos como el hiato ortográfico. No es eso, es algo distinto. Esto es cuando la vocal final de una palabra y la inicial de la siguiente se contabilizan como dos sílabas separadas. Es decir, es lo contrario al anterior. Es cuando una palabra termina en vocal y la siguiente comienza en vocal, y que por la sinalefa deberían de unirse y formar una sola sílaba, pero aquí se cuentan como dos sílabas distintas. Aquí tenemos un ejemplo de la ola. Ahí se supone que la y ola deberían de unirse y formar una sola sílaba, pero en realidad se contabiliza como dos sílabas. Lo siguiente es la sinéresis. Esto ocurre cuando se cuenta como una sola sílaba dos vocales seguidas dentro de una misma palabra, que normalmente se cuentan como hiato. Aquí sí estamos hablando del hiato ortográfico que todos conocemos, que es cuando en una palabra, las dos vocales van separadas. Como por ejemplo en la palabra alegría. En la palabra alegría, la I y la van separadas en dos sílabas. Alegría. Entonces, ¿qué pasa? En la sinéresis, esa palabra no se silabiliza de esa forma, sino que la I y la A van juntas en una misma sílaba. Esto ocurre en el ejemplo que mostramos: cae la nieve en remolino. Cae se supone que debería estar separado, son dos sílabas. Sin embargo, debido a la sinéresis se cuenta como una sola sílaba. Por último está la diéresis, que vendría siendo lo contrario, cuando se contabiliza como dos sílabas vocales en una misma palabra que normalmente se irían juntas por el diptongo. Aquí se separan cuando normalmente deberían de estar juntas. Ahora la pregunta sería: ¿por qué ocurre esto de que cuando una palabra
supuestamente se deberían de contar las sílabas como una sola, las dos vocales como una sola sílaba, pero se cuentan como dos, o cuando se deberían de contar como dos se cuentan como una. Esto es debido a que lo que se busca es que el número de sílabas en el verso sea el mismo. Entonces, en algunas ocasiones se cuentan esas vocales como una sola sílaba para coincidir con el número de versos, con el número de sílabas en el verso anterior, o se suma otra más, se cuentan como dos, para que así tengan el mismo número de sílabas. Lo siguiente vendría siendo el acento. En el español, el verso debe terminar en una palabra llana. Esto es una palabra que termine en una sílaba tónica más una sílaba átona. Recordando que la sílaba tónica es aquella en la cual está el acento, ya sea que el acento esté marcado mediante una tilde o sin tilde. Además de esto, con el fin de seguir el ritmo, se desplaza el acento hacia adelante o hacia atrás, teniendo en cuenta desde su posición. A esto se le conoce como sístole y diástole. Estas son las alteraciones que pueden ocurrir en el acento. Tenemos dos ejemplos. En sístole vemos que el fragmento dice: no había a la estaca preferido el clavo. Se supone que el acento en la palabra había debería de estar en la I, había. Sin embargo, ese acento baja al puesto anterior y se coloca en la A. Mientras que en la diástole es lo contrario. Tenemos el fragmento: y el duque mi señor se va a Francia. Pero en lugar de tener el acento en Fran, el acento está en la I, Francia. Entonces estas son las dos alteraciones que pueden haber del acento. Además, según Balvin, en las agrupaciones de las palabras en la cadena hablada, el acento de intensidad está relacionado con la gradación semántica de la palabra, lo cual permite distinguir entonces lo que sería un vocablo pleno, el sustantivo y el verbo, a un vocablo vacío como el artículo, la conjunción o la preposición, y los vocablos semiplenos, adverbios, algunos adjetivos y pronombres. A esto se refiere más que nada al significado de la palabra, es decir, los sustantivos y los verbos tienen un gran significado, un gran valor semántico, y por eso son considerados como vocablos plenos. Por el contrario del artículo, la conjunción y la preposición, que de por sí pueden no tener un significado, un valor semántico, sino que son más bien como conectores. Por eso se les llama vocablos vacíos. Y los vocablos semiplenos vendrían siendo los adverbios, algunos adjetivos y también pronombres, que el valor semántico que tienen es un poco menos profundo que los sustantivos y verbos, pero obviamente es mucho más lleno que los artículos, conjunciones o preposiciones. Y bueno, ahora les dejo con mi compañera.